Les invito a leer conmigo Isaías 40 desde el 28 al 31. Abra su Biblia entonces conmigo y me acompaña a leer allí. Dice la palabra del Señor en Isaías 40 del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, y eso es lo que quiero yo que se te grabe en tu cabecita. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dígale al que está a su lado: levantarás alas como las águilas. Amén. Amén. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración para presentar esta palabra delante de Dios. Padre bueno, Dios de misericordia y de bondades, en este día nos encomendamos a ti, Padre glorioso, para pedir que tú nos bendigas, Señor, y que a través de esta palabra nos ministres poderosamente. Señor, que como dice tu palabra, Señor, después que oigamos esta palabra y mientras la escuchemos, Padre, podamos levantar nuestras alas, Señor, podamos volver a volar alto, podamos proyectarnos, Señor amado, y volver a soñar. Ayúdanos, Espíritu Santo, seas tú ministrando el corazón, el alma, el espíritu de cada uno de nosotros. Ponemos esta palabra en tus manos, creyendo, Señor, como siempre lo hacemos, que dará todos los frutos para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor. Encomendamos todo a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos bendiga a través de esta palabra. Levantarán alas como las águilas. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos levantar alas como las águilas? Yo creo que todos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a levantar alas como las águilas? ¿Cómo levantan las alas las águilas? Todo eso vamos a ver hoy día y que nos sirva de mucho el ejemplo de estas aves tan hermosas que ha creado el Señor. Bueno, conocí hace algunos años un equipo de fútbol que se llamaba Las Águilas. Tenían banderas, insignias, estandartes con ese nombre. Y yo me preguntaba por qué le habrán puesto ese nombre de águilas a su equipo de fútbol. Uno no se imagina por qué, pero la verdad de las cosas es que cuando tú te ponías a verle, a jugar, a verles jugar, ellos en realidad eran, pero verdaderas águilas en la cancha. Eran como aves rapaces, porque las águilas son un tipo de aves rapaces. Rapaz significa que toma por la fuerza. Ellos eran verdaderas aves rapaces que se paseaban, volaban por esa cancha de fútbol. Agarraban una velocidad increíble que prácticamente volaban de una punta a la otra de la cancha, llevando ese balón por encima, como que se elevaban a las alturas y ese balón era metido en el arco contrario. Ellos tenían una agilidad, una velocidad tremenda, tremenda. Parecía que el viento los elevaba, los llevaba y siempre tenían victoria. Era un equipo muy, muy especial y muchos de ellos llevaban unas plumas en la cabeza de aves que
que claro, parecían aves en la cancha, parecían lo que ellos decían que querían parecer, águilas. Águilas en realidad era el nombre que mejor les identificaba. Las águilas son aves rapaces tremendamente veloces, pueden alcanzar velocidades de hasta 260 kilómetros por hora cuando van en picada. Ellas tienen unas garras tremendamente fuertes y duras para atrapar la presa. Sus alas grandes llegan a medir de ancho hasta 2 metros o incluso más, en algunas 3 metros de ancho con las alas abiertas. Tienen un pico que es encrespado hacia abajo, arqueado como un garfio, y son aves que son de apariencia muy majestuosa. Se elevan por los aires a alturas incalculables y pueden cazar de lo más pequeño hasta animales muy grandes para su alimentación. Bueno, tienen muchísimas características que de alguna manera hoy vamos a ir mirando mientras tratamos de explicar por qué debemos tener alas como águilas o por qué deberíamos levantar alas como las levantan las águilas. ¿Qué significa eso de levantar alas como las águilas? Este texto bíblico en el comienzo hablaba de términos como desfallecer, cansarse, fatigarse, flaquear, términos así como bien, como le dijera yo, de personas que están en decadencia, que están frustradas, desilusionadas, depresivas, etc. Decía ahí, aún los jóvenes que siempre se les ve con vitalidad, entrando, saliendo, deportivos, súper activos, aún decía ahí, los muchachos se fatigan y se cansan. Pero decía después, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y también decía, pero Jehová no se cansa ni se fatiga, decía el texto que leíamos. Él no se cansa ni se fatiga, por eso es Él quien puede ayudarnos en nuestro cansancio, en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestro desfallecer diario. Es Él el único que puede ayudarnos. ¿Te sientes alicaído, así como con los brazos caídos, alas caídas? Como estamos viendo lo de las águilas, vamos a ir como comparando y relacionando con las aves todo lo que vamos hablando. ¿Te sientes alicaído con tus bracitos, con tus alas caídas? ¿Te has sentido cansado, agobiado? Y como dice la canción, cansado del camino, que ya no puedes avanzar, tus fuerzas han flaqueado. ¿Te sientes así ahora o te has sentido alguna vez? Él, Dios, es el único que puede darnos fuerza y vitalidad. Él es el único que puede empujarnos a hacer cosas grandes. En este día vamos a mirar cómo nosotros podemos levantar alas como las águilas. ¿Qué significa levantar alas como las águilas? ¿Qué significa que tú puedas tener la fuerza de un águila, que puedas tener la velocidad, que puedas tener la visión de un águila, etcétera? Que puedas levantar alas como águilas. ¿Qué significa? En primer lugar, rejuvenecer. Cuando las personas llegamos a los 50 años, nos empiezan a venir una serie de achaques, digamos, entre comillas, y los médicos dicen, por lo menos aquí, pero si ya tienes 50 años, tienes más de 50 años, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Si ya tu cuerpo no está como cuando tenías 15 años, eso te dicen aquí. Rejuvenecer.
Levantar alas como águilas significa rejuvenecer. Necesitamos ser renovados físicamente. Todos nos hemos sentido cansados alguna vez, agobiados, fatigados, que flaqueamos. Y Abraham se cansó, por ejemplo, de esperar en la promesa de Dios y le echó mano a esa promesa para ayudar a Dios al cumplimiento de la promesa. Se cansó. Le fue mal, pero porque se cansó. Nosotros estamos mirando que cansado y sin la ayuda de Dios en nuestra vida no vamos a hacer nada. Abraham estaba esperando una promesa de Dios y se cansó. Y con sus fuerzas humanas quiso dar forma a esa promesa, quiso traer la promesa de Dios a su vida, pero le fue mal porque no es con las fuerzas humanas, es con el poder de Dios. Por eso que dice, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan en Él, los que esperan a Él, los que esperan en sus promesas, los que le creen a Él. Bueno, David también en el Salmo 69:3 dijo, cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta. Cansado estoy de llorar, dijo el rey David. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados tal vez de llorar por un esposo que está descarriado, por una esposa que es una chiva loca, por unos hijos desobedientes? O a lo mejor estás cansado de ver tanta calamidad en tu vida, pobrezas, miserias, endeudamientos o tal vez enfermedades que van carcomiendo tu cuerpo en el día a día y ya no sabes qué decirle al Señor, ya no sabes cómo expresar tu quebrantamiento delante de Dios. Hoy la palabra del Señor quiere renovarnos como águilas. Él quiere levantarnos. Si el rey David, que era un hombre de Dios, un día se sintió cansado y dijo, cansado estoy de llorar, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Los discípulos de Cristo se cansaron de esperar a Jesús, se durmieron, se cansaron de orar, no perseveraron una hora. Y vino el enemigo y los tentó. Se cansaron porque es normal que nos cansemos cuando queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero los que esperamos en Él seremos renovados, iglesia. Los que esperamos en Él, dice su palabra, que nuevas serán las misericordias de Dios en tu vida cada mañana. Nuevas sus misericordias cada mañana. Juan 4:6 dice que Jesús estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo de Belén. Estaba Jesús cansado del camino. Somos personas con un cuerpo que se cansa. Necesitamos descansar, necesitamos reposar, necesitamos alimentarnos, necesitamos estar quietos. En Jeremías 45:3, Él dijo, cansado estoy de gemir, no he hallado reposo. Qué tremendas expresiones, iglesia. Cansado estoy de gemir, no he hallado reposo. ¿Cuántos están cansados en este día? Que el Señor pueda abrazarte en este día. Que el Señor pueda mostrarte su amor. Que su Espíritu Santo descienda ahí donde tú estás y te toque y te levante como las águilas. ¿Sabía usted que las águilas, cuando tienen 30 o 40 años de edad, tienen dos opciones en su vida? Rejuvenecer, renovarse o morir.
Renovarse o morir. ¿Por qué? Porque sus plumas se empiezan a avejentar, se ponen tiesas y duras, ya no las puede mover como antes. Su pico se empieza a engarfiar aún más y peligra que ese pico se le incruste en el pecho y la mate a ella misma. Sus garras se avejentan y empieza a crecerles por encima como una piel que ya no le sirve para agarrar la presa. Ella necesita renovarse o simplemente dejarse morir. Pero en su naturaleza, esta ave elige renovarse y para ello sube a las peñas más altas, sube a las rocas, allí a la roca más alta, sube allí donde ha puesto su nido y entonces allí comienza un proceso de renovación que consiste en pegarse fuertemente contra la roca, el pico contra la roca, hasta que ese pico sangra y se suelta y se cae. Y espera hasta que ese pico nazca de nuevo y se ponga fuerte. Y cuando ese pico está fuerte, ella empieza a quitarse las garras de sus patas, hacerse pedazos esas garras y a sacarlas de raíz y a sacarse todo eso que le había crecido allí y que le impedía agarrar la presa. Y luego comienza a quitarse las plumas, queda toda desplumada. Luego espera unos meses hasta que le salen las plumas, las garras y se vuelve de nuevo fuerte. Y sabes tú que puede vivir entre 30 o 40 años más de vida. ¡Qué grande! Pero era necesario pasar por ese quebrantamiento para poder rejuvenecer, para poder ser añadida en cuanto a longevidad, para poder vivir muchos años más. Nosotros, al igual que esta ave, debemos quitarnos las plumas, el pico, las garras viejas, botarlas, arrancarlas de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Nuestros hábitos pecaminosos. Si queremos rejuvenecernos, nosotros tenemos que volvernos a Dios el Creador, en obediencia a Él, cambiar nuestra vida pecaminosa por una vida que agrade a Dios. El pico representa todo lo que sale de nuestra boca que no edifica. Malas palabras, malos hábitos, negativismo, palabras maldicientes, etcétera, etcétera. Las uñas, las garras representan las patas del animal, las patas de esta ave, nuestros pies. Despojarnos de todo camino de perversidad, despojarnos de todo lo que nos extravía del camino de la verdad y de la vida que es Cristo. Despojarnos de las alas viejas, de las plumas viejas, significa limpiar nuestras manos de todas esas cosas malas que nosotros hacemos con nuestras manos y que más bien las dediquemos para que Dios nos use para abrazar, para dar amor, para bendecir a otros, para estrechar al prójimo en amor, en misericordia. Todo eso nosotros debemos dejarlo porque es parte de nuestra vida vieja. Para que pueda venir lo nuevo, nosotros debemos arrancar lo viejo. El Señor no echa vino nuevo en odres viejos, porque se pierde el vino y el odre. El Señor echa vino nuevo en odres nuevos. Debemos vaciarnos de lo viejo para que el Señor traiga las cosas nuevas a nuestra vida, las bendiciones. Pero muchos quieren agarrar las bendiciones sin botar lo viejo, y eso Dios no lo puede hacer en nosotros.
por eso que nos procesa, por eso que nos pasa por quebrantamiento. Esta ave tiene que pasar por un proceso de quebrantamiento para poder rejuvenecer, para ser bendecida. Abraham era un anciano de 99 años cuando él cortó el prepucio de su piel. ¿Qué significaba eso? Que se circuncidó, que entró en pacto. Eso era la circuncisión, quitar el prepucio. Entonces, eso significaba entrar en pacto con Jehová. Y todos los que querían entrar en pacto con Jehová tenían que circuncidarse en el Antiguo Testamento. No lo tiene que hacer usted ahora. Eso era el pacto en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón. Dejar todo lo malo de nuestro corazón, arrepentirnos y venir a Cristo y empezar una vida de obediencia, una vida nueva. Eso es circuncidar nuestro corazón. El Señor quiere que cambiemos aquí dentro y que cortemos la piel de nuestro corazón endurecido y que el Señor ponga un corazón nuevo en nosotros, un corazón blando, un corazón compasivo, obediente, lleno de amor. Abraham cortó su carne. Debemos cortar con la carnalidad nuestra. Eso es circuncidarse. Cortar con las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la mentira, la ira, las peleas, los pleitos, la idolatría, etcétera, etcétera. Todas esas son obras de la carne. Tenemos que cortar con ellas. Una vez que él entró en pacto, renovó su pacto con Dios, él rejuveneció y pudo engendrar a su hijo prometido, al hijo de la promesa que era Isaac. Después que él se circuncidó, él pudo engendrar a Isaac. Si nosotros circuncidamos nuestro corazón, si nosotros nos arrepentimos, si nos volvemos al Señor para servirle todos los días de nuestra vida, Él nos va a rejuvenecer como las águilas. Él nos va a levantar. Levantar alas significa renovar nuestra visión. Elevarnos a las cosas que no perecen. En Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es levantar nuestros ojos hacia arriba, hacia la visión en Dios. La visión es el sueño que nosotros queremos alcanzar en Dios. Es nuestra asignación divina. Pero para ello debemos levantar la vista para poder alcanzar y visionar aquello que Dios tiene para nosotros. Abraham levantó los ojos al cielo y vio las estrellas que había allí, y así iba a ser su descendencia. El Señor quiere que tú levantes tu vista, que dejes de andar mirando el suelo deprimido, deprimida o deprimido, y que te levante, que visiones más allá de lo que ve tu ojo natural. ¿Sabía usted que estas aves, las águilas, tienen ojos bifocales? ¿Qué significa eso? Que ellos pueden ver enfrente a kilómetros de distancia. A kilómetros de distancia, iglesia. Y que también pueden ver hacia los lados, todo su entorno. Esos ojos le permiten estar mirando hacia adelante, pero a la vez visionando todo lo que está a su alrededor, a miles de kilómetros. Para que vea usted, Dios es grande y les ha dado a estas aves una vista
tan maravillosa que nosotros deberíamos tener esa visión de ella, pedirle al Señor que visionemos más alto en nuestra vida, que miremos hacia las cosas que no perecen, que invirtamos en lo eterno nuestras vidas, que miremos hacia la visión de Dios y no desmayemos, que no quitemos los ojos del blanco. Por eso que el apóstol Pablo decía, olvidando lo que está atrás, decía él que se proyectaba hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él visionaba hacia adelante su llamamiento. Eso es lo que nosotros debemos hacer, levantar la vista y mirar hacia adelante con fe, con esperanza. ¿Sabía usted que estas aves, desde arriba, desde los cielos altos, ellas enfocan una presa, ven un pez en el agua y entonces se tiran de picada y arrebatan esa presa viva? Ellas se alimentan de seres vivos, ellas no comen carroña, ellos se alimentan de animales vivos, no de desperdicios. Los buitres comen desperdicios, pero las águilas comen animales vivos. Nosotros debemos aprender de eso, hermanos, a dejar fuera todo lo que es carroña de nuestras vidas, a alimentarnos de la palabra viva de Dios. La palabra es viva, dice la Biblia. Debemos alimentarnos de la fuente de agua viva que es la Biblia, su palabra. No de carroña, no de chisme, no de lo que escucha, no de lo que ves en el WhatsApp, de los chismes, de los pelambres, del yeset. Hay gente que pasa comparando, revisando y mirando la vida de personas en la web para chismear, para pelear, y de eso se alimentan, de eso viven el día a día, de chisme. Hay gente que tiene programas en base a chismes de otras personas, de árboles caídos. No se conforman con que personas caen, sino que los hacen pedazos. Del árbol caído hacen leña. No somos llamados a eso, iglesia. Somos llamados a edificarnos los unos a los otros. ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De carroña? ¿Es usted un buitre o es usted un águila? La carroña es los desperdicios, los animales muertos, las entrañas de los animales. Lo más malo, lo más maloliente y putrefacto. De eso se alimentan los buitres. Echemos fuera todas esas cosas. Si queremos volar alto, si queremos tener alas de águila y emprender el vuelo a cosas grandes, si queremos agarrar esa visión de Dios y traerla a nuestra vida, tenemos que cambiar hábitos que tenemos en el día a día. Dejar amistades que son carroñeras. Dejar todo lo que no nos alimenta, lo que no nos sirve, lo que no levanta nuestra fe, lo que no nos lleva a tener esperanzas. Desechemos todas esas cosas como chismes, murmuraciones y vivir de lo que los demás hacen. Aliméntese de la palabra viva de la Biblia, vaya a la fuente de aguas vivas. No se conformen en estar escuchando cosas. Vaya a la palabra, estúdiela, que le enseñen la Biblia. Esmérese en eso. La pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? Va a depender eso, cómo sea tu fuerza y cómo puedas elevarte. Si te alimentas bien, vas a poder elevarte. No te vas a cansar. Si te alimentas bien, vas a estar fuerte en el día de la prueba. Alimento espiritual bueno. Vas a pasar la prueba. Pero si tu comida es carroña
olvídate, no vas a pasar ninguna prueba. Va a venir el quebrantamiento y te vas a quedar allí forever, para siempre. Es necesario alimentarse de fe, de esperanza, de la palabra de Dios, de sus promesas, que son fieles y verdaderas. Descansar en las promesas de Dios, que es su palabra. Visiona lo bueno, obedece la palabra del Señor y vas a ser fuerte, vas a levantar alas como águila. Entra en pacto con Dios. Abraham entró en pacto con Él, se circuncidó, entró en pacto y fue renovado. Vuélvete al Señor, vuélvete a su palabra, vuélvete en obediencia a Él. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así como el águila se despoja de todo lo viejo, nosotros debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, con la verdad, con la justicia, con el amor, con la paz, etc. Vestirnos de perdón. Tantas cosas podemos aprender en este día a través de esta palabra. Levantar nuestras alas significa construir nuestra casa sobre la roca. El águila construye su nido, su casa, allá arriba en lo alto de las rocas, donde otros animales no pueden llegar. Ella allí hace su nido, su casa. La roca es Cristo. La roca es Cristo. Cristo es la verdad. Él es la vida. Él es el camino. Es en Él que debemos construir nuestros hogares si queremos que sean fuertes. Si queremos que nuestros hogares se proyecten y permanezcan a través del tiempo hasta que Dios nos separe cuando se lleve a alguno de los integrantes de la familia. Nosotros debemos plantar nuestra familia sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra, hermanos. Fundar nuestra familia con los fundamentos del amor, de la fidelidad, del perdón entre unos y otros. Enseñar a perdonarnos, a amarnos, a abrazarnos. Eso es construir sobre la roca. Hablar fe entre nosotros, motivarnos entre nosotros. Enseñar lo que Cristo realmente quiere para nuestras vidas. En Mateo 7, del 21 al 29, dice que un hombre construyó su casa sobre la roca y vinieron los vientos y las lluvias y esa casa permaneció porque estaba construida o plantada sobre la roca. Pero el que construyó sobre la arena, dice la palabra, que vinieron los vientos y la lluvia y arrasó contra todo eso, porque su base era inestable, era arena movediza. Debemos construir sobre la roca, iglesia. Es la única manera que no venga el enemigo a robar nuestros hijos y nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestras bendiciones. Que no venga el ladrón, el destructor, el que roba, mata y destruye, a usurpar nuestras familias. El águila es un ave rapaz y dijimos al comienzo que rapaz es que toma por fuerza las cosas. Toma por fuerza. Nosotros debemos arrebatar la bendición de Dios para nuestras familias. Arrebatársela al enemigo si ya la hemos perdido, si hemos perdido en nuestra familia cosas valiosas, debemos arrebatárselas al enemigo con la fuerza que Dios pone en nosotros, con la fuerza del Espíritu.
Ahí dice en Mateo 7, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero esa casa no cayó porque tenía su base sobre la roca. ¿Sobre qué fundamento estamos construyendo, iglesia? Somos como águilas. Estamos construyendo sobre la roca firme. ¿Sobre qué base estamos construyendo? Si queremos volar a las alturas y hacer cosas gloriosas para el Señor, miremos qué fundamentos hay en nuestra familia. ¿Qué fundamentos hay en nuestros hogares, en nuestras casas? ¿Qué estamos poniendo como fundamento, como valores principales y esenciales en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra descendencia? En el Salmo 92, 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Por qué? Porque se van a plantar en la casa de Dios. Son aquellos que sirven en la casa de Dios, aquellos que adoran, aquellos que ponen sus talentos, sus profesiones al servicio de la obra del Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Dice que ellos florecerán en los atrios de Jehová, allí florecerán. Estarán fructíferos, estarán vigorosos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque permanecerán en Él, en el Señor. Y es eso lo que Dios quiere. Levantar alas como las águilas significa arrebatar nuestra bendición. Arrebatar nuestra bendición, como decíamos antes, las águilas arrebatan por fuerza lo que quieren. Nosotros debemos arrebatar nuestra bendición. Las águilas son unas aves muy particulares. Todas las aves se esconden en las tormentas. Cuando viene una tormenta, ellas buscan un lugar para esconderse en cuevas, detrás de árboles, qué sé yo, detrás de las peñas, por ahí, se esconden de la tormenta. Pero ¿sabe qué hacen estas aves? El águila aprovecha esas corrientes de aire, esos vientos contrarios, para elevarse, para alcanzar las alturas. Y desde allí mirar su presa, desde allí criar sus polluelos, desde allí edificar su casa, etc. Ella ocupa esas corrientes como negativas, esas aflicciones de la vida, digámoslo así, esos quebrantamientos que son para algunos, ella las ocupa o los ocupa para levantarse, para subir a las alturas, para acercarse a Dios, iglesia. Nosotros debemos aprovechar los momentos de quebrantamiento, los momentos de prueba, los tiempos difíciles, cuando los vientos soplan y la tempestad viene sobre nosotros. Debemos aprovecharlos para levantarnos en Dios, para acercarnos más a Él, porque eso es lo que Dios quiere para bendecirnos. Recuerde que de Él viene la fuerza, de Él vienen las nuevas misericordias cada mañana. De Él, de su Espíritu Santo, viene el poder para derribar al enemigo. Los vientos contrarios, hermanos, nosotros debemos ocuparlos para promovernos, para levantarnos, para alcanzar lo que nunca hemos alcanzado, para despojarnos de cualquier peso que nos asedia y remontarnos a las alturas. Que el viento del Espíritu Santo nos lleve a la plena comunión con Dios en medio de la tormenta, iglesia. Los discípulos, cuando estaban en la barca, en Mateo 14, 24, dice que sopló
soplaron vientos, vino una tempestad. Eran vientos contrarios que soplaban sobre la barca y ellos pensaron que se hundirían. Pero Jesús los llevó a la otra orilla. Ellos invitaron a Jesús a tomar parte en su viaje y pudieron llegar a la otra orilla porque Jesús los sostenía en medio de esos vientos contrarios. Y yo te invito hoy a ti a decirle a Jesús: entra en mi barca, Padre, para que estos vientos contrarios se transformen en vientos de bendición que me lleven a la otra orilla, que me lleven a pisar tierra firme, que me lleven a conquistar lo que tú tienes previsto para mí. Porque a veces nos caímos derrotados y pensamos que todo es derrota y cerramos los ojos para morirnos definitivamente. Pero no, en medio de la tormenta, si tú haces que Jesús venga a tu barca, vas a pasar al otro lado y vas a agarrar tierra firme. Vas a ser bendecido, vas a llegar al lugar donde Dios quiere que llegues, pero tomado de la mano del Señor, no en tus fuerzas. ¿Por qué los jóvenes, a pesar de que están llenos de vigor y vitalidad, se cansan, se fatigan? ¿Por qué nos cansamos, nos fatigamos? Porque confiamos en nuestra fuerza. Pero los que confían en Jehová serán como las águilas, levantarán alas como águila, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando iba también en su viaje, lo llevaban a Roma. Él iba como prisionero, pero dice la palabra del Señor que empezaron a soplar vientos contrarios sobre la embarcación y tuvieron que empezar a aligerar la carga. Botaron el trigo que llevaban, botaron todo lo que era alimentos, quedaron sin alimentos. Después botaron implementos de la barca, de la embarcación, los botaron al agua. Finalmente la barca fue destruida y llegaron a la orilla agarrados de unos palos. Así llegaron a la orilla, pero llegaron vivos y llegó Pablo a su asignación divina. No importa cómo lleguemos, pero lleguemos donde Dios quiere que vamos, que lleguemos, iglesia. No importa que en la tempestad pierdas algo de tu dinero, pierdas algo tal vez de tu salud, pierdas algo de algún área de tu vida. El Señor te va a llevar en la tormenta a donde Él quiere que tú estés. Y allí te va a devolver lo que el diablo te ha robado. Allí te va a devolver el Señor lo que permitió que el enemigo se llevara. Ellos perdieron todo, quedaron agarrados a unos palos, pero salvaron sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere, que a lo mejor estamos tan llenos de avaricia, tan llenos de codicia en nuestra vida, que el Señor nos procesa, nos pasa por valles de sombra y de muerte, permite esos vientos huracanados en nuestra vida para despojarnos de todo, iglesia, y podamos ser salvos, para que saquemos la mirada de las cosas terrenales y pongamos nuestra vista en las cosas eternas. Y podamos ser salvos. La Biblia dice que a Dios le importa más nuestra salvación. Si es necesario, dice, que pierdas tu mano derecha o tu brazo derecho y entres a la vida eterna con un brazo menos, da igual, con tal que tengas la vida eterna. Si pierdes un ojo, pero por perder ese ojo entras a la vida eterna, gloria a Dios, no importa. No importa lo que perdamos en esta vida, iglesia, con tal que entremos al reino de los cielos, al reino eterno, al reino de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es ahí que tenemos que llegar. Por eso que el Señor nos pasa por estas tempestades. Aprovecha este ventarrón que ha venido sobre tu vida para
sacar todo aquello que debes sacar, para que pongas tus ojos en el Señor y no en las cosas de esta vida. Es la única manera que quitemos los ojos de las vanidades de esta vida y las pongamos en el Señor. Cuando pasamos por estos tormentos, ahí valoramos la salud, ahí valoramos los hijos, la familia, ahí valoramos a la esposa, ahí valoramos al esposo, ahí valoramos a la familia que tenemos. Ahí recién, cuando estamos en riesgo de perderlo todo. Aprovecha estos vientos contrarios de tu vida para que el Señor te promueva y dile en la prueba que estás viviendo, dile al Señor: Señor, quiero levantar alas como las águilas, quiero sobrevolar por encima de la tormenta, quiero levantarme por encima de las vicisitudes de mi vida, de las circunstancias. Hazme ver, Señor, más allá de lo que ven mis ojos naturales. Hazme ver, Señor, lo que tú ves, como tú ves las cosas. Hazme ver a los millares de ángeles que hay alrededor mío peleando conmigo esta batalla. Que yo, Señor, pueda mirar con tus ojos, con los ojos de la fe, y pueda ver tu gloria en mi vida. ¿Cuál es el peligro, hermano, de levantar alas como un águila? Es hermoso levantar alas como águila, estar cerca del Señor, entrar a esa comunión íntima con Él, visionar el mundo espiritual, tener revelación de Dios, ser saludable, estar fuerte en la fe, en la esperanza, en las promesas de Dios, sentirse fuerte. Pero ¿cuál es el peligro, iglesia? El peligro de levantar alas como las águilas es que a veces, como estas aves mismas, ellas, por su fuerza, su visión, su velocidad que tienen, su grandeza, su majestuosidad que ellas tienen, ellas a veces se tiran a agarrar presas que visionan desde arriba, pero no calculan el peso que esa presa puede tener. Y a veces cazan focas, lobos, animales que son más pesados que ellas, y le incrustan esas garras allí y los levantan, y cuando los levantan se dan cuenta que son más pesados de lo que ellas pueden soportar, aunque ellas pueden soportar hasta 7 veces su peso, algunas de las especies de águilas. Pero así todo, hay algunas que cazan animales que son mucho, mucho más grandes que ella. Y entonces, como las garras son filosas, se incrustan allí. Y cuando el animal está sangrando, se produce una reacción allí dentro de ese animal, de esa presa, que hace que esas garras no puedan ser retiradas de la presa. Y entonces el águila sucumbe y cae a las aguas y se ahoga allí juntamente con la presa. Esos peligros tenemos nosotros, hermanos, cuando nos sentimos fuertes y llenos del Espíritu Santo, cuando nos sentimos que la revelación de Dios está en nosotros. Tenemos el riesgo, hermanos, de creer que eso es nuestra capacidad, que eso es por nuestra fuerza. El enemigo va a poner tropiezo en nuestra vida para que dejemos de lado a Dios y entonces empecemos a confiar en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestros atributos, en la fama que tenemos y que hemos logrado hasta ahora. Tenga cuidado, porque podemos sucumbir. Nuestro matrimonio puede sucumbir. Nuestras familias pueden sucumbir cuando nos ponemos arrogantes y orgullosos y dejamos a Dios de lado. El peligro es, iglesia, que le enterremos las garras al pecado porque dejamos de lado a Dios y empezamos a confiar en nosotros mismos. Que le enterremos las garras
al adulterio, a la fornicación, a la pornografía, a los negocios fraudulentos, y que una vez que le enterremos las garras a ellos, no podamos sacarlas de allí. Ya no podamos volver atrás. Y cuando queramos buscar la gracia de Dios, la bendición de Dios, ya no sea el tiempo. Cuidémonos, hermanos. No te olvides que Él es quien da fuerza al cansado y renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, iglesia, pero los que esperan a Jehová tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Caminaremos y no nos cansaremos. Correremos y no nos fatigaremos. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Pon tu confianza en Él, en la fuerza que da el Espíritu Santo. Pon tu confianza en los vientos que Dios envía para elevarte, pero siempre tomado de la mano del Señor. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, Dios soberano, ponemos, Señor, tu palabra en nuestros corazones en esta hora. Te damos gracias, Rey poderoso, por tu infinita misericordia, Señor, que tienes con nosotros. Tal vez hay muchos que están cansados del camino, como lo estuvo David, que clamó a ti en ese cansancio, en ese debilitamiento que tenía. Como Jeremías, que clamó con todo su corazón porque estaba cansado de gemir y de clamar. Señor poderoso, si hay alguno aquí que esté tan cansado del camino y agobiado de las circunstancias, que en este día, Señor, pueda poner la mirada en ti, Señor amado, que pueda confiar que en estos vientos contrarios que están soplando sobre su vida, sobre su salud, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre todo su entorno, Señor, tú, Dios mío, estás allí. Tú no vas a dejarnos ni a desampararnos. Tu palabra dice que aunque pasemos por el fuego no nos quemará. Y si pasamos por las aguas no nos ahogaremos. Padre mío, que en este día podamos abrazarnos a ti. Podamos una vez más decir: Jesús, ven a mi vida. Yo te recibo como Señor, como Redentor de mi vida, como Salvador personal. Padre mío, siéntate en el trono de mi corazón. Confieso mis pecados, mi orgullo, mis vanidades, Señor. Confieso que muchas veces te he dejado de lado y he puesto mi corazón en las cosas de este mundo. Confieso, Señor, que a veces he metido mis garras en el pecado, en la pornografía, en la inmoralidad sexual, en la infidelidad conyugal, en la mentira, en los negocios fraudulentos. Señor poderoso, ayúdame a quitar mis manos y mi corazón de esas cosas malas y perversas de mi vida. Límpiame, Señor Jesús, en esta hora. Lávame, Dios poderoso. Sacúdeme de todas esas cosas, Señor, que debo sacudirme y echar fuera de mi vida. Quita esos hábitos pecaminosos que aún estoy arrastrando. Limpia mis manos, limpia mi boca, limpia mis pies, Señor Jesús. Quiero volar como las águilas, Padre, pero sé, Dios, que no puedo llevar nada, Señor, ningún peso de pecado que me asedie sobre mis espaldas, Señor. Quita todo pecado en mi vida. Levántame, Señor amado. Oh Rey, que mi vida vieja, Padre, pase a ser definitivamente parte del pasado de mi vida, Señor. Y que yo pueda enfocarme en lo que está por delante. Dios mío, dame la visión tuya, Dios, para mirar aquellas cosas que no perecen. Oh Rey,
aquellas cosas que son eternas, que me llevarán al reino de los cielos, que me llevarán a vivir eternamente contigo, en la comunión contigo todos los días de mi vida hasta la eternidad. Señor, gracias, Padre soberano. Oh, abre mis ojos, quita los velos que han venido por el pecado, Señor. Quítalos de mí. Abre mis ojos, mi entendimiento para que yo vea, oh Señor, y visione esas grandes y gloriosas cosas que tú tienes para tus hijos. Oh Rey poderoso, que yo pueda, Señor, posesionarme de esa herencia y esa bendición que es para tus hijos. Promuéveme, Señor. Haz que vuele alto, Padre. Ayúdame a amar más tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a plantar mi familia sobre la roca que eres tú, que es tu palabra, Señor Jesús. Y que tú, que eres la roca, Señor mío, puedas quitar todos esos malos hábitos de mi vida. Que tu palabra golpee mi corazón endurecido, Señor, y quebrante, Señor, toda dureza, toda indolencia, Dios mío, toda amargura de mi corazón, Señor, y me promueva, oh Espíritu Santo, ven y ministra cada vida y cada corazón de los que estamos oyendo esta palabra y esta ministración, Señor. Tócanos, Padre. Oh Rey, necesitamos un toque tuyo, Dios poderoso. Gracias, Señor poderoso. Oh Rey, gracias por esta palabra. La bendecimos, Señor, y declaramos que traerá gran bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestras familias. Y ahora, tomados de tu mano, Señor, no importa que vengan vientos contrarios, no importa lo que venga, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, y ciertamente transformarás, Señor, estas circunstancias de nuestra vida, Padre, en vientos que nos eleven para alcanzar esa posición divina, para alcanzar, Señor, esas promesas tuyas, esa asignación divina, para plantar nuestros hogares, Señor, sobre la roca, sobre tu palabra, sobre el amor, la verdad, la confianza y el perdón. Gracias, Señor poderoso, que tu palabra siga ministrando y haciendo todo aquello para lo cual tú le has enviado. Gracias, Señor poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios